Ahí está. Bueno, a los que me están escuchando, bueno, gracias por a María Fernanda, una persona más, digamos, para que admitir, ahí se admite a María Fernanda. Y, y ya comenzamos. Hola, Leonor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vamos a dar comienzo. Ahora, buenas tardes a todos los que están conectados. Vamos a hacer la charla con Joaquín sobre el tema del DNU y el poder presidencial. Joaquín es abogado, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Este año terminó la maestría en Derecho en la Universidad Austral, bueno, y también asesora al equipo de la coalición cívica y de Maxi en cuanto a todo lo que es derecho constitucional, en todo lo que es filosofía de derecho y toda la cuestión vinculada con la cuestión normativa en Argentina. Bueno, y el tema del NU lo trabajó muchísimo Joaquín, además de interesarle mucho. Bueno, vamos a hacer una especie de metodología en cuanto a que Joaquín va a hacer una introducción, sus posiciones, pues cada cual, si alguien no entiende, lo para, le pone a preguntar para que vuelva a tener un lenguaje claro, si hay alguna duda de algún concepto, y después, bueno, sí, vamos a intercambiar sobre las diferentes cuestiones que nos parezcan. Así que, bueno, Joaco, gracias y esperemos un segundito Bueno, que... Espera un segundo, Joaco, que vamos a emitir una persona más y ya está. Dale, Joaco. buenas tardes a todos. Gracias, Diego, por organizar esta conversación y también gracias a ustedes por escucharme. Espero que no se aburran mucho. Vamos a intentar hacerlo lo más dinámico y lo menos técnico posible. Y también por estar un viernes a la tarde hablando de DNUs. Eh, bueno, a ver, la idea un poco es conversar sobre qué son los decretos de necesidad y urgencia, pero cuando Diego me propuso esta charla, yo pensé estructurarla empezando, contextualizando dónde podemos encontrar a los DNU y por qué eh, creemos que son peligrosos y conflictivos para el sistema. Democrático, digamos. Eh, para hablar de los DNU, primero tenemos que entender qué son las emergencias. Obviamente, cualquier duda, cualquier comentario que quieran, se desmutean, somos pocos, así que se desmutean y directamente me preguntan o lo vamos viendo. Si no se entiende algo, porque bueno, yo soy abogado, pero entiendo que acá hay muchas personas que no son abogadas. Entonces, primero tendríamos que hablar de qué son las emergencias constitucionales. Y cuando hablamos de emergencia tenemos que tener en cuenta que lo central de las emergencias es su efecto. Es decir, existen en el derecho para habilitar mecanismos extraordinarios frente a acontecimientos que por su gravedad o inmediatez no pueden resolverse con herramientas ordinarias. Entonces, la esencia de una emergencia es la excepcionalidad. Hay diferentes tipos de emergencia. Ahora las vamos a ver. La Constitución prevé diferentes tipos de emergencias constitucionales. El DNU es una de ellas, que se previó en la reforma de 1994 expresamente. Pero un poco para entender qué son los DNU y cuál es la raíz, hay que entender qué son las emergencias primero, porque el DNU, que en el fondo es un decreto con contenido legislativo, un decreto que emite el presidente con contenido legislativo, es parte de este género mayor que son las emergencias. Entonces, ¿qué caracteriza las emergencias? Bueno, que tienen una lógica finalista. Su punto más importante es el fin que intentan alcanzar, el objetivo último. Entonces, de alguna manera, los medios se van a supeditar a los fines que la emergencia quiere solucionar, que toda la emergencia va a implicar suspender o limitar derechos o potestades. Las emergencias van a afectar a la población en general, suspendiendo, por ejemplo, ciertos derechos o garantías, las facultades específicas de un poder o la autonomía de un Estado particular, como es el caso, por ejemplo, de la intervención federal, donde se inhibe las competencias de un Estado federado, de una provincia o de un Estado. Entonces hay que entender que en las emergencias no hay emergencia sin sacrificio institucional. La emergencia, de alguna manera, eh, debilita a las instituciones.
Y el punto más importante de las emergencias es que siempre terminan acrecentando al poder ejecutivo, siempre le dan más poder al presidente. ¿Y esto por qué? Porque si bien algunas emergencias como el estado de sitio, la intervención federal, la delegación legislativa, requieren la aprobación del poder legislativo, quien ejecuta las decisiones en emergencia siempre es el presidente, el poder ejecutivo. Entonces, en los hechos, siempre las emergencias fortalecen al poder presidencial. Y para entender un poco cuál es, filosóficamente, si se quiere, esta lógica que está detrás de las emergencias, tenemos que hablar de dos tipos de lógicas. Una es la lógica de los fines, como estábamos diciendo, que es propio de las emergencias. Las emergencias constitucionales, sobre todo, se incluyen en las constituciones luego de las revoluciones burguesas, de la Revolución Francesa, cuando las monarquías, la Santa Alianza comienzan a reconstruirse en Europa, incluyen en los sistemas normativos estos diferentes estados de emergencia justamente para volver a acrecentar los poderes del Ejecutivo, volver a acrecentar a la monarquía en detrimento de los parlamentarismos que habían surgido en estas revoluciones. Entonces, la lógica de la emergencia es una lógica de fines, que podría ser resumida en la frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Siempre cuando hablamos de emergencias, el fin va a justificar los medios. Los procesos, los procedimientos se van a condicionar a los fines. Por eso, por ejemplo, algunas dictaduras más extremas que se sustentan siempre en esta lógica de los fines están dispuestas a torturar o violar derechos individuales en pos de lograr determinados fines. Acá la dictadura del 76 que decía, hay un proceso de reorganización nacional, hay una emergencia, y para solucionar la invasión comunista marxista tenemos que, no importan los medios, lo importante es lograr el objetivo. Entonces torturamos, desaparecemos gente. Esto, en mayor o menor medida, es la lógica que está detrás de estos institutos de emergencia. ¿Y cuál es la lógica inversamente proporcional? Bueno, la lógica de la democracia. ¿Cuál es la lógica de la democracia? La lógica de los medios. La lógica de los medios es la legitimidad de las decisiones que tomemos, es decir, la legitimidad de los fines, va a estar dada en los procesos, en los medios que utilicemos para lograr ciertos fines. Es una lógica propia de la ilustración, del racionalismo iluminista, es una herencia justamente del racionalismo, esta idea de que la razón, a través de la razón, podemos llegar a decisiones correctas. Eh, por eso la democracia y el Estado de Derecho siempre se van a sostener en ideales como el debido proceso legal. Un debido proceso legal implica un principio de inocencia, una defensa en juicio, etapas de prueba, sentencia, prohibición de violar ciertos derechos individuales, en esta visión de que las personas son fines en sí mismos, no son medios para otras personas. Y, por ejemplo, en lo que es atinente a los DNU, lo vamos a ver en que la lógica de los medios va a estar dada en que hay un proceso para tomar decisiones importantes. Hay un proceso para hacer la ley, que es el proceso de sanción y formación de las leyes. ¿Cómo es este proceso? Bueno, va un proyecto, un tema en el Poder Legislativo, se va a tratar primero en una comisión, de esa comisión va a pasar a la Cámara de Origen, de esa Cámara de Origen va a pasar a una Cámara Revisora, si hay modificaciones vuelve a la Cámara de Origen, o sea, todo un proceso que hace que las decisiones estén más informadas, tengan argumentación, contraargumentación, se debatan. Y eso va a legitimar que esa decisión posiblemente esté más cerca de la verdad que si lo hubiese tomado una sola persona. Por eso es la razón aplicada al proceso democrático. Y esto tiene mucho que ver también, la lógica de los medios, eh, que si para la lógica de los fines utilizamos la frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios, para la lógica de los medios podemos hablar de Kant. Kant fue el gran filósofo de la Ilustración y él hablaba de que ninguna persona debe ser un medio para fines de otra, que cada persona es un fin en sí mismo. Esto va a ir evolucionando hay pensadores como Karl Popper, que fue un pensador alemán que escribió después de la Segunda Guerra Mundial, y él hablaba
algunos quizás recuerden a Karl Popper, si bien él escribió mucho de política, de hecho él escribió La Sociedad Abierta y sus enemigos, que es un libro del liberalismo clásico, del liberalismo. Muchos lo recuerden si estuvieron en la UBA porque a Karl Popper se lo da en la materia del CBC pensamiento científico. ¿Por qué justamente? Porque esta lógica de los medios está vinculada al pensamiento científico. Él habla del falsacionismo popperiano, se llama. ¿Cuál es la idea del falsacionismo popperiano? Bueno, que un postulado va a ser científico. ¿Qué va a diferenciar la ciencia, por ejemplo, de, no sé, la astrología o pensamiento intuitivo, pensamiento mágico? Bueno, justamente que el pensamiento científico va a estar sometido a un estrés constante, a una revalidación, a críticas y refutaciones. Y esa hipótesis científica, por eso falsacionismo, se lo va a intentar falsear. Esa hipótesis científica, si supera los ataques, las críticas, los mecanismos de autocorrección, va a pasar este test científico y va a ser una ley científica. Esto mismo, que es una idea del racionalismo y la ilustración, es lo que defiende el Estado de Derecho. Entonces, la democracia va a validar las decisiones que puedan ser criticadas, que puedan ser refutadas, y no que simplemente sean dichas por una autoridad mayor, que sea la autoridad del Ejecutivo, que las encuentre un líder por intuición o por los mecanismos que podamos encontrar, sino que tenga que tener un método, un proceso. Eh, y bueno, esto también en nuestro país lo tomaron filósofos como Carlos Nino, por ejemplo, que él hablaba, Carlos Nino tiene un libro, Fundamentos del Derecho Constitucional, que habla de que el gran problema de la Argentina justamente era, voy a leer la frase, dice, el desborde normativo de la Argentina muestra una desviación radical del rasgo profundo del liberalismo que consiste en respetar los procedimientos de decisión individual y colectiva en lugar de dejarse tentar por un finalismo que busca materializar estado de cosas supuestamente valiosos sin reparar en los procedimientos. Traduzco lo que decía Carlos Nino. Carlos Nino está diciendo, los argentinos vivimos con una lógica finalista en la cual queremos lograr un estado de cosas buenos y nos olvidamos de las formas, de los procedimientos. Esta es la idea detrás de Milei. Milei dice, yo voy por el fondo, por las ideas buenas, me olvido de de los procesos legales. Que es la misma idea que antes tenía el kirchnerismo. Yo voy por un estado de cosas buenos y me olvido de los procedimientos legales. Por eso en el fondo eh, parecieran ser lógicas diferentes, pero en esto coinciden. Es una lógica propia del populismo, destruir la institucionalidad, destruir los procesos y los procedimientos legales en pos de un estado bueno de cosas. Eh, para ir más al punto, históricamente las emergencias en nuestro país fueron solucionadas o combatidas desde el poder legislativo. Así tuvimos los fallos Ercolano contra Lanteri por un tema de alquileres, Abico de la Mm. Pesa por un tema de hipotecas y Cine Callao. Pero a partir de 1990, en el fallo Peralta, que algunos lo llaman el primer DNU, el primer corralito, perdón, se defienden los DNU como método para afrontar las emergencias, que en ese momento se confiscaron depósitos a plazo fijo, y bueno, fue como un corralito. ¿Cuáles son los institutos de emergencia que prevé nuestra Constitución? Bueno, básicamente son cuatro, algunos dicen cinco, pero básicamente son cuatro. El estado de sitio, la intervención federal, la delegación legislativa y los decretos de necesidad y urgencia. Los resumo rápidamente. El estado de sitio, la palabra estado de sitio viene de Francia, del derecho francés, que era justamente cuando una ciudad era atacada por enemigos y cerraba las murallas, tenía que limitar ciertos derechos, por ejemplo, el derecho de circulación, no se podía entrar y salir de la ciudad tan fácilmente porque estábamos siendo atacados, se tenía que racionalizar el alimento, había ciertas cuestiones que por seguridad comunitaria había que limitar. Entonces, de ahí viene la idea del estado de sitio, que nuestra Constitución dice que puede ser dictado por el Congreso o por el presidente cuando el Congreso está en receso, por razones de ataque exterior o de conmoción interior. Después tenemos otro instituto de emergencia que es la intervención federal. La intervención federal tiene su origen en Estados Unidos. También a mí me gusta más el nombre remedio federal,
porque la idea de la intervención federal es que cuando los estados provinciales se unen y generan un gobierno federal, ellos ceden parte de sus competencias y atribuciones. Entonces ceden, por ejemplo, sus fuerzas armadas, ceden su posibilidad de ejercer las relaciones exteriores, ceden diferentes atribuciones y como contraprestación, el gobierno federal tiene que protegerlos, tiene que garantizar que ciertos derechos se cumplan en esos estados federales. De ahí viene la idea de intervención federal o de remedio federal. Remedio en el sentido que es una garantía que tienen los estados provinciales para proteger el sistema republicano, etcétera. Acá se desvió un poco, es por eso en Estados Unidos la intervención federal es a pedido de los estados. Acá nuestro sistema constitucional se desvió un poco y la intervención federal fue muy abusada y utilizada por los presidentes para invadir autonomías provinciales de signos opositores a las del presidente. Pero la idea original era la de este remedio federal. Y después tenemos dos institutos de emergencia que se incluyen en la reforma del 94, que son la delegación legislativa y los decretos de necesidad y urgencia. La delegación legislativa básicamente es que que el Congreso en determinadas materias y con un plazo determinado y con una especificación de temas le da su potestad de legislar al presidente. Eh, pero bueno, lo que esto tiene es que se le da por un tiempo, se le dan determinadas materias y está el presidente sometido a ciertos límites. Y los decretos de necesidad de urgencia, que son quizá el instituto de emergencia más problemático, más conflictivo, es justamente la posibilidad que el presidente emita legislación mediante un decreto. Y esto es peligrosísimo por varios motivos, pero fundamentalmente lo que lo diferencia de la delegación legislativa es que en la delegación legislativa previamente hay una autorización por parte del Congreso y en el Poder Ejecutivo, en el decreto de necesidad de urgencia no, es directamente el Poder Ejecutivo que tiene la iniciativa de regular lo que quiera dentro de ciertas limitaciones. Pero estos vendrían a ser los cuatro institutos de emergencia que están dentro de la Constitución expresamente previstos. El rasgo común es que todos amplían la capacidad del Poder Ejecutivo, eh, el, el- digamos, y el gran problema en el fondo de los DNU, para ir metiéndonos más en el tema, es que rompe directamente una arquitectura central de nuestro diseño constitucional. Nuestra constitución fue inspirada en la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos fue obra de la Constitución de Filadelfia, porque fue el lugar donde la conformaron. Quien estuvo detrás, el que fue el cerebro de esa constitución, que fue James Madison. James Madison era un tipo, un pibe muy joven, era muy... los recuerdos dicen que tenía una voz finita y que era muy tímido, y en la convención le tenían que pedir que levante la voz porque hablaba muy bajito, pero fue el gran cerebro, la gran mente detrás del sistema estadounidense. ¿Y cuál era el problema de James Madison? Era que él tenía que diseñar un sistema presidencial, una autoridad fuerte presidencial, pero a la vez no volver a crear un nuevo monarca, porque se habían independizado de la monarquía inglesa, entonces no tenía sentido crear un nuevo monarca. Entonces lo que genera James Madison es un sistema que tiene un presidente fuerte, pero que a la vez divide al poder en, digamos, en dos dimensiones. Una dimensión que la podríamos llamar horizontal, que es de acuerdo a las funciones, que es entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Es la división horizontal que conocemos. Y el poder legislativo va a hacer la ley, el poder ejecutivo va a aplicar la ley y el poder judicial va a definir va a dirimir cuando haya problemas en la aplicación de la ley. ¿Y cuál es la otra dimensión en la cual divide el poder James Madison? Bueno, en la visión vertical sería un poder que va a tener un nivel federal, un nivel estatal o provincial y un nivel municipal.
¿Cuál era la idea de este diseño de poderes? Era crear una autoridad fuerte, un gobierno federal, un presidente, digamos, una autoridad que unifique a la confederación, pero no crear un nuevo monarca. Es decir, el sistema de división de poderes y de frenos y contrapesos era justamente que los tres poderes de funcionalidad, tanto horizontal como vertical, tengan todos una equivalencia de poder. Ninguno pueda ser más fuerte que el otro, porque esta idea de que para que el poder no abuse, es preciso que por la disposición de las cosas, esto es una frase de Montesquieu, por la disposición de las cosas, el poder detenga el poder. Entonces, cuando los poderes tengan equivalencia de tensión, esto se mantenía en un equilibrio. Esa es la idea de división de poderes. Ahora, cuando nuestros constituyentes lo traen, del 53 sobre todo, traen este presidencialismo norteamericano, bueno, acá pasa, hay un problema, sobre todo en Alberdi. Alberdi le da, si bien Alberdi estaba en contra de los DNU, Alberdi expresamente está en contra de que el presidente pueda tener facultades de legislación autónomas, lo dice en el capítulo 4 de las bases. Lo que sí Alberdi quería era una figura presidencial fuerte y quería decretos delegados. O sea, Alberti sí aceptaba la delegación legislativa, que era algo, una práctica norteamericana que dentro de todo, si está controlada, puede ser aceptable. Ahora, Alberti está en contra de los DNU. ¿Por qué? Porque lo que decía es, si le damos la posibilidad al presidente de legislar, se rompe completamente la filosofía de Madison, se rompe esta tensión de poderes. Si el presidente puede legislar, ¿para qué es necesario el Congreso? No tiene sentido, no tiene sentido el sistema. Entonces, eh, el problema fundamental es que los DNU afectan esta división horizontal porque le permiten al Ejecutivo eh, ejercer materialmente, dictar leyes, crear leyes, pero a la vez afectan la división vertical, porque también le impiden a las provincias, que los estados provinciales están representados en el Senado, les impiden la participación de la ley. Entonces, fíjense cómo los DNU rompen todo el sistema. Eh, entonces, las repúblicas se sostienen, la idea central de la república es esto, que Madison incluso lo tomaba también de la República Romana, está muy influenciado por el republicanismo romano, por eso Washington, toda la arquitectura está inspirada en Estados Unidos, todos los padres fundadores de Norteamérica tomaron a Roma y el republicanismo romano como una inspiración, por eso hay tantas ciudades, hay varias ciudades en Estados Unidos con el nombre de Cincinnati, el nombre de Quinto Lucio Cincinnato, que era un dictador que tomó el poder en Roma, pero la dictadura era una figura, un instituto de emergencia, justamente. La dictadura en Roma era un instituto de emergencia que por 3 meses, por una cuestión de ataque exterior, se le daba todo el poder a un dictador. Pero Quinto Lucio Cincinnato tomó el poder por esos 3 meses y lo devolvió aún pudiendo quedarse y convertirse en un verdadero tirano. Entonces, en honor a esa virtud cívica, virtud republicana, teniendo la posibilidad de tomar todo el poder, lo devuelve. Washington y que Washington hizo lo mismo en Estados Unidos, pero Estados Unidos se inspiró y puso varias ciudades con el nombre de Cincinnati. Hubo mucha de esta inspiración del republicanismo en Estados Unidos, que hoy está, entre paréntesis, que hoy Trump está abriendo una nueva crisis constitucional, porque estas nuevas derechas como Milley se inspira en Trump, y si bien Trump no tiene a los DNU, Trump no tiene a la posibilidad de DNU porque no lo prevé la Constitución norteamericana, Trump sí está usando y está jugando al límite en el fleje de las atribuciones del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en el tema de tarifas. En el tema de tarifas internacionales, que sube y baja tarifas en el comercio exterior, y algunos temas con migrantes, etcétera, Trump está saltando por arriba a las facultades del Congreso. Entonces, se espera que en los próximos meses haya un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos poniéndole límites a Trump. Pero volviendo al caso Argentina, ¿cuál es el problema de los DNU, que en el fondo responde a una cultura? Bueno, es el problema del hiperpresidencialismo. Los presidentes llegan hablando de libertad y terminan concentrando el poder. Y esta idea del hiperpresidencialismo se sostiene en la idea de que el voto al presidente vale más que el voto a los diputados.
Las emergencias se convierten en la excusa para que el Congreso transfiera facultades, las delegaciones legislativas acá se llaman superpoderes, y los DNU en el fondo generan esto, que el presidente pueda gobernar solo. Mm, ¿Qué son los DNU y por qué importan? Bueno, los DNU tienen origen en el sistema parlamentario europeo. El problema es que en el parlamentarismo existe una función entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces, el gabinete en el parlamentarismo es una comisión del poder legislativo. Entonces, en caso que el gabinete o el presidente, que a la vez es miembro del poder del parlamento, se excedan sus facultades, el parlamentarismo tiene otros anticuerpos, porque te puede hacer una moción de censura, te puede disolver el parlamento, etcétera. Pero cuando en el 94 incorporaron a los DNU en la Constitución, es un problema muy grave porque se incorporó una figura propia del parlamentarismo en el presidencialismo. Entonces, esta extrapolación genera un desequilibrio tremendo. Los constituyentes en el 94 se encontraron frente a una situación muy complicada que era los DNUs están en Menem sobre todo, la presidencia de Menem hizo explotar, ahora lo vamos a ver, pero la idea fue que había dos caminos, o hacer el silencio y seguir como si nada con los DNU y que se ejercían en los hechos, pero no incorporarlos expresamente a la Constitución, o incorporarlos, blanquear la situación, pero poniéndole algunos límites. Y se eligió por este segundo camino. Evidentemente no cumplió tanto el objetivo porque si bien hay ciertos temas que no se pueden legislar por DNU, la verdad que el abuso sigue siendo tremendo de los DNU. Eh, si quieren ver los DNU en la historia, o algunos lo llaman decretos ley, en la dictadura se llaman decretos ley, pero para que tengan una dimensión del problema de los decretos con contenido legislativo, se puede ir, por ejemplo, a la República de Weimar, que fue la república previa a que asuma el nazismo en Alemania. El artículo 48 de la República de Weimar permitía estos decretos con contenido legislativo. Y en el fondo eso, antes que venga Hitler incluso, sentó las bases para un ejecutivo súper fuerte y para que no haya parlamento, ¿no? En la República de Weimar, de alguna manera, esto lo va a decir Carl Schmitt, se legitimó que haya una dictadura. Se legalizó la dictadura porque el presidente podía dictar decretos y gobernar por decretos sin darle importancia al Congreso. Y después vino Hitler y simplemente siguió con esa práctica, obviamente agregándole, empeorándola mucho más. Eh, entonces hay una incompatibilidad de los DNU con el sistema presidencialista porque destruyen a la separación de poderes, permitan que un poder ejerza la facultad esencial del otro, el Ejecutivo ejerza la facultad esencial de legislar, y se rompe el equilibrio y se consagra la primacía del Ejecutivo. Acá en Argentina, algunos juristas intentaron justificar a los DNU sosteniendo que Alberdi quería un poder ejecutivo fuerte. Esto es equivocado. Alberdi nunca estuvo a favor de los DNU. Concretamente, Alberdi, en el capítulo 4 de las bases, critica la Constitución paraguaya de 1844, que le daba la facultad al presidente de legislar, y dice que, bueno, decía que era básicamente permitir la dictadura. Y para que tengan una idea de cómo fueron utilizados los DNU en Argentina, desde 1853, que es el origen de nuestra Constitución, a 1983, solo se utilizaron en 20 casos. Y casi siempre eran casos muy específicos, era algo, no era muy amplio, y se le intentaba dar directamente una comunicación al Congreso. Obviamente acá excluimos las dictaduras del siglo XX en Argentina, que obviamente gobernaron por decreto ley y cerraron los congresos. En la época de Alfonsín hubo, a partir de 1983, hubo 15 DNU. Sobre todo, por ejemplo, para el Plan Austral hubo un DNU, porque bueno, no se podía anunciar antes por una cuestión de que las realidades económicas iban a generar una tensión mayor. Pero el quiebre se produce con Menem. Recuerden, veníamos en toda la historia 20 casos, con Alfonsín 15 DNU, con Menem se dan 554 DNU.
554. Con Menem explota el hiperpresidencialismo, por eso se intenta frenarlo o atenuarlo. Alfonsín, aconsejado por Nino en la reforma del 94, intenta como limitarlo. Lilita en su momento estaba en contra, obviamente. Elisa Carrió estuvo en contra de que de esto y de limitar más fuerte la legislación, la delegación legislativa. En el 94 se incorporaron en las atribuciones del presidente, en el artículo 99, inciso 3, y se los incorporó con ciertas limitaciones de tipo de la forma y el fondo. De forma es que tenían que contar con un acuerdo de todos los ministros, que la verdad que eso no es importante, porque el ministro que no quiera firmar se lo echa y listo, que tienen que ser enviados en los 10 días a una comisión bicameral permanente, pero todas esas cuestiones procedimentales eran bastante laxas y se le daba al Congreso la posibilidad o se le ordenaba emitir una ley, que es la famosa ley de DNU 26122, para que regule los pormenores. Lo que sí estuvo bueno fue, si se quiere, fueron los límites sustanciales, que son que tenían que ser aprobados solamente por razones de necesidad de urgencia, eh, y habla de la imposibilidad del presidente, del funcionamiento del Congreso. Esto lo quiero leer para que lo tengamos bien claro, pero el 99, inciso 3, habla de eh, el poder ejecutivo primero lo niega totalmente, dice no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y no se trata de norma en materia, lo limita en materia penal, tributaria, electoral, régimen de partidos políticos. Bueno, pero lo importante es esto, dice solamente cuando circunstancias excepcionales y sean imposibles seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Esto la mayoría de la sana doctrina entiende que es cuando hay una imposibilidad fáctica de que el Congreso funcione, es decir, en un ataque exterior, en una pandemia, en una situación de extrema gravedad, que los diputados no puedan acercarse al Congreso. Pero además de que fue abusado en los hechos, que fue abusado cómo se utilizó, la Corte en algunos fallos, en el fallo de Rocky sobre todo, eh, dio lugar a una doctrina muy peligrosa y complicada en el cual se, se dan dos circunstancias. Esta que era la imposibilidad fáctica, que está de acuerdo a la letra y al sentido de la Constitución, y otra que era cuando la cuestión requiera una velocidad que el trámite de sanción de las leyes no sea suficiente. Y eso le dio lugar a los decretos, a los DNU por conveniencia. Es decir, a los DNU en el cual el presidente, por su discrecionalidad o por su criterio, puede definir, bueno, en esta situación yo no puedo esperar a que el Congreso discuta este tema, entonces emito un DNU. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día, al dejarse esa puerta, el presidente, en una cuestión totalmente política, discrecional, define, bueno, ciertos temas yo creo que son urgentes. Entonces, para estos temas yo no voy a respetar el proceso de sanción e información de las leyes. En estos temas no me sirve pasar por el Congreso. Y eso viola completamente el sentido de la Constitución, porque ahí justamente se rompe, es muy sencillo, en el fondo si lo analizamos, es muy simple. No se puede- Si el presidente puede legislar, ¿para qué hacemos la división de poderes? Si va a estar a la sana discreción del presidente poder hacer la ley, no tiene sentido que hagamos la división de poderes, porque él va a definir cuándo es emergencia, cuándo no. Es tan sencillo como esto. Eh, pero esto fue peor aún, no solo por eso. Esto fue peor porque en la ley que regula la ley 26.122, que nosotros desde el Congreso trabajamos mucho para que
se reforme, pero la verdad es que es muy difícil porque no hay incentivos. Siempre quien esté en el gobierno va a querer que esa ley le dé poderes al presidente. Entonces, es muy difícil que esa ley se regule. En la mayoría de los países donde existen estos decretos con contenido legislativo, posteriormente tienen un plazo de caducidad automática, es decir, el presidente emite el decreto por una razón de urgencia y si no lo aprueba el Congreso en un plazo de 20, 30 días, cae el decreto. Esto pasa en Francia, en España, en Italia, en Brasil, en la propia ciudad de Buenos Aires. Por eso cuando acá algunos diputados decían, ustedes quieren poner los estándares de Suiza, no, son los estándares de cualquier país democrático, básicamente democrático y incluso en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no estamos hablando de Suiza. Entonces, la idea es que en la ley actual que la hizo Cristina Kirchner, para que vean cómo se unen estas lógicas populistas, sean de izquierda o de derecha, pero en el fondo la lógica de violar los procedimientos es la misma. Acá lo que dice el artículo 24 es que el decreto, el DNU, se mantiene vigente a menos que lo rechacen las dos cámaras del Congreso. Y esto es inconstitucional, viola muchas cosas, sobre todo el artículo 82 que prohíbe la sanción tácita o ficta, es decir, que el silencio del Congreso nunca puede ser visto como una aprobación tácita, las cámaras se tienen que expresar directamente, la aprobación tiene que ser expresa. Entonces lo que pasa es que los presidentes dictan DNU, es muy difícil rechazarlos y los DNU se mantienen vigentes hasta que no se rechacen, hasta que se judicialicen, etcétera. Nosotros, Diego ahí tuvo mucho que ver, el equipo trabajó mucho, pudimos hacer algo histórico, e impulsar algo histórico que fue desde el Congreso el rechazo del primer DNU en la historia, que lo rechazaron las dos cámaras del Congreso, que fue el rechazo de la ley del decreto de la CIDE, que le da fondos reservados a la CIDE. Esto fue para la mayoría de la gente no entendía, no sabía qué pasaba, para nosotros fue algo histórico, porque, bueno, fue como mostrar que el Congreso está para algo, todavía se respeta, todavía puede defenderse ciertos ideales que, aunque sea muy difícil sostenerlos, hay que defenderlos. En algún momento llegará el día que el país sea normal y se legisle desde el Congreso, algo tan básico. Pero mientras tanto querían darle un montón de fondos, un montón de recursos por decreto de necesidad de urgencia para hacer operaciones de inteligencia, para cosas que ni se sabían para qué iban a ser utilizadas sin ningún tipo de explicación, etcétera. Eh, Más allá de todos los DNU que dictó Milei, el famoso 70 que legisló sobre un montón de materias, bueno, un montón de situaciones que ya conocemos. Eh, entonces, bueno. Vemos claramente la anomalía institucional, vemos que la ley 26.122 tiene que ser modificada, tiene que haber una caducidad automática y tiene que bastar con el rechazo de una de las cámaras para desechar un decreto de necesidad de urgencia. Pero a mí lo que me gustaría ir es a una cuestión más profunda para no quedarnos en los tecnicismos, ¿sí? Es esta visión de la urgencia como método. El gobierno de Milei que quiere modificar regímenes económicos, laborales, administrativos, gobernar sin el Congreso. Y la idea de reducir el Estado, esta idea del hiperpresidencialismo, porque fíjense cómo frenaron esta ley que limitaba los DNU diciendo que era un gobierno débil, que necesitaba esta herramienta, porque si no el peronismo se lo lleva puesto. Pero aún así, después de haber ganado las elecciones intermedias, ahora que es un presidente fuerte, que es de vuelta al emperador Milei, que tiene poder, aún así quieren y operaron para que no salga esta ley que limita los DNU. O sea, nunca van a estar en contra de los DNU mientras estén en el poder, aunque tengan todo el Congreso a su favor, van a seguir con los DNU, porque el poder no quiere que se lo limite, como decía Montesquieu, por la disposición de la cosa, por la naturaleza de las cosas, el poder nunca va a querer que se lo limite. Entonces ahí tenemos un problema muy importante en Argentina. Hay un hiperpresidencialismo transversal que no es ideológico, eh, que que lo tienen peronistas, libertarios, hubo excepciones, no quiero decir que hayan sido todos iguales,
Macri se extralimitó en algunas cosas, pero no puede ser eh, tomado como Menem, o como Milei, o como Cristina. Creo que hubo ahí un resguardo en algunos temas. Eh, pero bueno, en el fondo, ¿qué está detrás de la idea de los DNU? Bueno, esta idea que en la nota que Dios les mandó de Roberto Saba, que Roberto Saba escribió eso en la época de la pandemia, cuando Alberto emite un primer DNU, que toda la mayoría de la doctrina dice está bien porque se cumplen los requisitos, es un momento de emergencia y para estas situaciones está bien dictar un DNU, pero ¿qué pasa? Nuevamente, por la disposición de las cosas, se envalentonó y empezó a gobernar toda la pandemia con DNU. ¿Y cuál era Roberto Saba en ese contexto escribe esta nota que recuerda el fallo Peralta y recuerda que el fallo Peralta dice que las decisiones para ser eficaces tienen que ser rápidas y tienen que ser tomadas por unos pocos y que los órganos pluripersonales como el Congreso son ineficientes para tomar decisiones. Y justamente yo quería terminar esta charla discutiendo justamente esa idea de que el método democrático, que el método, en el fondo el método científico es ineficiente. Porque yo creo que es todo lo contrario. Y los últimos premios Nobel de Economía, varios premios Nobel de Economía, porque ahora voy a citar a uno que es Kahneman, pero eh, no sé si leyeron el libro ¿Por qué fracasan los países?, que eran Acemoglu y Robinson, ellos también fueron por los Nobel de Economía. Los tipos lo que estudiaron fue la importancia de las instituciones para el desarrollo económico. Es decir, el proceso que las instituciones y el orden que las instituciones brindan son eficientes, dan resultados concretos, dan prosperidad, dan crecimiento económico. Y en Argentina queremos lo contrario, queremos que solo vamos a poder tener crecimiento y desarrollo si una persona toma la decisión por el resto, ¿no? Eh, yo quería comentar acá un libro que estuve leyendo, que se llama Ruido, el libro, que justamente es un psicólogo que fue el primer psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que fue, bueno, es muy importante, tiene libros como Pensar rápido, pensar despacio, que son bestseller, y estuvo muy vinculado a la formación del ejército israelí, de las IDF de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel. O sea, piensen que es un tipo pragmático. No les estoy hablando de un teórico, de un filósofo. Es un tipo que, o sea, estructuró una de las fuerzas militares más importantes y eficientes del mundo. Y ganó el Premio Nobel de Economía. Y escribió este libro que se llama Ruido junto con Cass Sunstein, que Cass Sunstein fue el abogado constitucionalista de Obama, para que se den una idea. Este libro se llama Ruido, sigue los estudios de Kahneman sobre la psicología conductual. Kahneman gana el Premio Nobel de Economía porque estudia la economía conductual, es decir, cómo las personas no son sujetos puramente racionales, sino que todos tenemos sesgos, todos tenemos diferentes ruidos mentales, interferencias que nos hacen tomar decisiones que no son las más óptimas o no son las más racionales. Entonces, en este libro ellos intentan estudiar cómo evitar esos ruidos, es decir, cómo pensar mejor, cómo tomar mejores juicios, cómo ellos estudian que frente a una determinada situación hay personas que toman juicios correctos y hay personas que toman malas decisiones. Entonces ellos intentan identificar qué patrones toman diferentes personas que los van a llamar superanalistas que tienen características que la pegan, lo podríamos decir en criollo, que pueden ser del mundo financiero, que la pegan con acciones, empresarios, que la pegan en diferentes decisiones, políticos, que generan juicios o tienen menor tasa de equivocación o de errores y generalmente son líderes que llegan a puestos gerenciales, puestos de liderazgo, y que las empresas cada vez invierten más y llaman a estos psicólogos porque quieren tener procesos justamente para mitigar estos ruidos, estos errores en los juicios. Eh,
Esto lo van a llamar la higiene de las decisiones. ¿Cómo podemos tomar decisiones más certeras, más pulcras para equivocarnos menos y tener mejores resultados? Y saqué un par de frases para que vean cómo este método científico que va evolucionando a lo largo de la historia tiene que ver con la idea de debatir las cosas en el Congreso. ¿Y por qué Kahneman escribe esto con K. Susten, que es un constitucionalista? Miren cómo el constitucionalismo está viendo cómo los países, cómo las decisiones colectivas tienen que tender a ser eficientes, no solo en el ámbito empresarial, sino cómo podemos hacer que las instituciones sean mejores. Y hay una frase que la voy a leer textual. Dice, utilizar la intuición y el juicio es divertido. Seguir el proceso no lo es. La sabiduría convencional sostiene que las buenas decisiones, sobre todo las mejores, nacen de la perspicacia y la creatividad de los grandes líderes. Nos gusta creerlo, especialmente cuando somos el líder en cuestión. Y para muchos la palabra proceso evoca a burocracia, papeleo y retrasos. Piensen esto en, ¿cómo se llama? Sturzenegger. Como Mm. Sturzenegger siempre dice que hay que sacar las cosas por DNU, hay que evitar la burocracia, el papeleo, etcétera. Dice Kahneman y Susten, el mejor factor de predicción para ascender al rango de los superanalistas, estos tipos que la pegan, es el grado de actualización de las creencias y la superación personal. Lo que los hace tan buenos no es tanto lo que son como lo que hacen. El duro trabajo de investigación, la cuidadosa reflexión con autocrítica, la recopilación y síntesis de otras perspectivas. Los juicios granulares, esto es decir, dedicarse a lo concreto, no juicios abstractos, sino a cuestiones concretas, y la incesante actualización, probar, fallar, analizar, ajustar y volver a probar. Y esta última frase me parece excelente porque para mí se resume todo en esto. La personalidad de las personas de juicio excelente puede no encajar en el estereotipo generalmente aceptado de un líder decidido. La gente suele confiar y querer a los líderes que son firmes y claros y que parecen saber de forma inmediata y con inquebrantable certeza lo que conviene. Estos líderes inspiran confianza. Sin embargo, las pruebas, lo empírico, nos enseñan que si el objetivo es reducir el error, es mejor que los líderes y otros estén abiertos a los contraargumentos y sepan que pueden estar equivocados. Si acaban mostrándose firmes, será al final del proceso y no al principio. ¿Qué están diciendo? Bueno, para tomar buenas decisiones necesitamos el proceso científico, el proceso de contraargumentación, de abrir la cabeza a otras miradas, de poner en juicio nuestras propias intuiciones, nuestras propias creencias, que eso es muy difícil, conlleva mucho esfuerzo y nuestra mente no quiere, nuestra mente lo evita, por eso los algoritmos y toda la inteligencia artificial cada vez nos llegan a posiciones políticas más extremistas, porque está estudiado que la mente siempre quiere tener un sentido de coherencia, que no la contradigan, quiere el discurso que nos cierra. Eh, entonces, esta idea de ponernos y contraponernos a ideas diferentes, bueno, va un poco con la idea, contra la idea de Milley, de estos nuevos autoritarismos. Y para cerrar y para abrir a preguntas o a reflexiones, un poco esto de, fíjense por qué las sociedades tienen a lo largo de la historia, han ideado lo que se denominan mecanismos de autocorrección. ¿Qué son los mecanismos de autocorrección? Bueno, son diferentes instituciones justamente que ejercen este método científico. Universidades, prensa libre, academias científicas. Fíjense lo que es oposición política, Congreso. Fíjense todos los sujetos que estoy diciendo. ¿Contra quién va mi ley? ¿Contra quiénes van los populismos de derecha? Contra Ujú. las universidades, contra la ciencia, contra la oposición política, contra la libre prensa, contra el Congreso. Justamente lo que en el fondo discuten estos autoritarismos son los mecanismos de autocorrección. Lo que no quieren es que haya mecanismos de autocorrección, porque en el fondo lo que se discute en estos casos es una idea de fondo filosófica, que es la tensión entre verdad y orden. Estos populismos tienen como prioridad el orden. Y muchas veces el orden está dispuesto a sacrificar la verdad, que la verdad se alcanza mediante estos mecanismos de autocorrección,
esta argumentación y contraargumentación, está dispuesto a sacrificar la verdad, las sociedades están dispuestas a sacrificar la verdad en pos del orden. El orden da seguridad, el orden da narrativa, el orden da un relato en el cual nos permite, nos permite evadir esta responsabilidad de pensar, de contradecirnos, de razonar, que es algo natural, ¿no? Es algo que nos cuesta, que nos conflictúa. Eh, bueno. Traté de ser Joaco, lo más sintético y más rápido, pero esto es un poco, no quise ser muy técnico, pero tratar de entender el contexto de los decretos de necesidad de urgencia en este marco de los populismos, porque se da en muchos países al mismo tiempo, entonces ahí hay algo. Así perfecto. que, Joaco, yo tenía una más que una pregunta o quizás una reflexión o una pregunta también para ver qué es lo que pensás vos o qué es lo que piensan algunos nosotros que estamos acá conectados, ¿no? El argumento muchas veces esto que mencionamos, estos populismos de derecha o de izquierda, utilizan el argumento que, bueno, el Congreso tarda mucho en sancionar una ley, por eso tenemos que ir por un DNU, ¿no? Como que el proceso legislativo, como que es muy extenso, que el debate de las cámaras, que bueno, que precisamos que se saca la ley, sin importarme el costo, sin importarme siquiera si hay una discusión previa o no. O también hay otro argumento que nos encontramos muchas veces en las redes, ¿no? Que dice que el presidente sacó el 56% de los votos. O sea, como que hay como una especie una argumentación que no, ¿de qué sirve que el Congreso, y más un Congreso que puede tener mayoría, minoría, de eso se trata la democracia, que la diversidad de opiniones, que hace que se tenga como que, el argumento de ellos es como que los libertarios como que el Congreso tiene que obedecer esa supuesta voluntad popular de un 56% de hace 2 años que implicó que tiene que hacer lo que el gobierno le dice, que se tiene que ir como furgón de cola de las decisiones de un gobierno, lo que vos llamás muy bien, creo que el hiperpresidencialismo. ¿Cuáles son o cuál es tu visión de estos discursos, de estas dos cuestiones que el gobierno, mejor dicho, que el Congreso tarda mucho en sancionar una ley o que en realidad el Congreso tiene que adaptarse a la voluntad popular del 56%, ¿no? Como si la voluntad popular de un Congreso, de un Parlamento, no tuviese menos valor que no tiene la valor. de un presidente. Sí, hay dos puntos. En primer lugar, a ver, ¿cómo justificás esa velocidad o esa urgencia cuando estás modificando por DNU legislación permanente? Yo te la puedo aceptar cuando lo haces por una situación específica, pero mi ley legisla para cuestiones que van a durar y que son permanentes. Entonces, eso la verdad es que vos tendrías que poder justificar una urgencia. eh, y una necesidad temporal, y en todo caso, lo que vos legislás por DNU tendría que ser transitorio, tiene que tener un carácter de transitoriedad para superar esta situación excepcional y después que el Congreso legisle. Pero no, él legisla por DNU con una finalidad de permanencia. Eso es el primer punto. Y el segundo punto es acá una cuestión que hay que entender que el Congreso no solamente expresa su voluntad por creando leyes. También expresa la voluntad haciendo silencio o no generando los consensos necesarios. Esta visión de que hay que definir, hay que eh, designar a jueces de la Corte Suprema en comisión porque el Congreso es obstruccionista. No, no funciona así. O sea, el Congreso, si no hay consenso, está No funciona. rechazando a esos jueces de la Corte. Claro, Es totalmente, o sea, no hay, vos te expresás por el consenso. El silencio. Por eso también es totalmente legítimo no dar quórum. Cuando opositores no dan quórum, hay una ausencia de voluntad política y eso es una expresión consistente. Entonces, esta visión de que el Congreso es obstruccionista, y sí, o sea, justamente es la idea que haya separación de poder y que no decías todo vos. Pero esto es elemental, es obvio. O sea, tener que discutirlo es como caer en su juego a veces, porque te llevan a discutir lo obvio, ¿entendés? Pero bueno.
Yo creo que hay una voluntad totalmente hegemónica que responde a una cultura política, que pueden cambiar las superficies, puede parecer que Milei es algo diferente Y vos, al vos pensás, kirchnerismo. Joaco, que ahora porque el Congreso va a estar, va a tener más diputados, va a tener más senadores, etcétera, va a cambiar él o va a tener la misma voluntad hiperpresidencialista y va a sacar DNU por más que tenga más diputados o más senadores? No, va a seguir por... A ver, los DNU lo van a sacar si no pueden generar consensos, pero si ya tienen las mayorías, capaz no necesitan comerse las puteadas de los DNU. Pero ellos claramente en su ideología política no es como nosotros, somos republicanos democráticos y decimos, qué terrible los DNU. Ellos al revés, ellos se enorgullecen de tener esa cultura autoritaria. Ellos lo ven como un orgullo, como un honor ser autoritarios, se hablan del emperador Milei, reivindican a Hegel. Vos lees a Santiago Caputo y ellos se enorgullecen de esa visión. Desde mi idea, yo creo que es una visión que es ineficiente. Mi punto central sería ese. Ni siquiera discuto la ética o la moral. Yo creo que en una organización colectiva es ineficiente el autoritarismo. ¿Pero por qué es ineficiente? Porque no es sostenible. Y es lo que te muestran los datos científicos, los datos empíricos. Los países que se desarrollan tienen sistemas más flexibles, son republicanos. Eh, Ujú. el autoritarismo, el punto central para estar en contra de su forma de gobernar, es que es ineficiente. Y el gran ejemplo es la Argentina. La Argentina es el mayor ejemplo. Tenemos recursos naturales, probamos todas las ideologías políticas, ultra izquierda, ultra derecha, radicalismo, peronismo, liberalismo. Pero si no cambiamos la estructura de concentración de poder, nos va mal económicamente. Entonces, no hay mucha vuelta. Para mí está bastante claro. Creo que Mike quiere decir Miguel, algo. perdón, Miguel. ¿Cómo andan todos? Muy bueno, Joaco. Aprovecho porque me pareció interesante y me vino una duda que siempre me anda dando vueltas en la cabeza. ¿Se escucha, no? Sí. Sí. Mi pregunta es, ¿qué opinas vos de esta cuestión de tener elecciones cada 2 años y si no pensás que hay como un desfasaje en la voluntad popular? En el punto de que supongamos que hoy decimos, no sé, Milei tiene X porcentaje, pero eso no es lo que hoy está representado en el Congreso porque hay un desfasaje de 2 años. Entonces en el Congreso hay como un promedio de la voluntad popular de hace 2 años con la de ahora. Y hay como un run run dando vueltas diciendo, eso hay que modificarlo, también porque tenemos elecciones cada 2 años y porque no permite, y no hablo del caso de Milei, pero en general, cuando un gobierno tiene una X voluntad de hacer determinados cambios, se le complica hacerlo por esta cuestión de que uno, y esto sin decir que el Parlamento no tiene que ser la expresión de la voluntad popular y justamente el freno o la convalidación de la actividad presidencial, pero sí como que hay ¿no pensás que hay como un desfasaje? Y ahora porque está mi ley, me encanta que esté el desfasaje, pero quiero decir, ¿hay como Claro. algo ahí para revisar o no? Es mi pregunta. ¿Qué opinas? Para mí no, porque no veo que eso sea una dificultad. Yo creo que la gente vota y vivimos en un país que no todos pensamos lo mismo. Entonces, el sistema yo creo que está hecho para que en ese intento de generar consensos, bueno, se negocie. La idea sería que, por ejemplo, te doy el ejemplo claro, que dicen que para elegir a los jueces de la Corte Suprema es necesario mucho consenso y eso es problemático, es inalcanzable. A ver, yo no entiendo por qué es inalcanzable. Si tomás personas coherentes, que tengan un historial académico, que sean personas formadas, no pones a un lijo, bueno, es posible encontrar. Yo respeto a muchos juristas que no pienso exactamente como ellos, son quizá más peronistas, más conservadores, pero no puedo dejar de decir, a ver, es un tipo formado, prestigioso. O sea, a lo que te llevan estos consensos exigidos y estas trabas y estos frenos que te pone el sistema, justamente es que te esfuerces en sacar la mejor. Es una fe en el sistema,
Y no, insisto, no creo que sea algo naif, que sea algo ingenuo. Me parece todo lo contrario. Mientras más discutamos, más nos sentemos a pensar, a razonar, a creer no cínicamente en el sistema, no a que el otro siempre me va a traicionar, a creer que realmente el otro puede tener intereses diferentes, puede tener una opinión diferente, pero estoy obligado por las reglas a lograr un punto en común. Me parece que esa es la única manera de lograr un desarrollo sostenido. No hay otra, no hay otra porque la historia argentina lo muestra. Ponele que a Milei le das toda la decisión de vuelta y que no tenga este freno. ¿Qué te va a hacer? Lo mismo que hizo Menem, privatizar, bandearse para un liberalismo de mercado absoluto, flexibilización laboral, etcétera. Bueno. A la primera crisis, asume Grabois, ponele, y vamos para el otro lado. Entonces, venimos así hace décadas. Somos un péndulo que nos bandeamos de un lado para el otro, y eso no te genera reglas de juego estable, te genera inestabilidad. La única forma serían los países más republicanos que tienen bueno, se van de la centro derecha a la centro izquierda, pero mantienen ciertos márgenes de seguridad y eso te lo da el sistema institucional, que tenés que ganar consensos para ciertas cosas. Yo lo veo clarísimo, lo que pasa que estoy convencido de que es así. Lo que pasa que, bueno, es muy difícil llegar, porque ganan los discursos, es más fácil, es más incendiario llegar con otros discursos. Este discurso no garpa. La pregunta está cómo hacemos para que eso sea, para que este discurso sea redituable, inspire, genere venta. Y para mí la idea está en mostrar, poder comprobar que es el único, es el método científico, o sea, es lo que te acerca más a la verdad. No hay otra forma de llegar más fácilmente a tomar decisiones correctas que esta. De hecho, Carlos Nino hablaba de un concepto que era el valor epistémico de la democracia. ¿Qué significa episteme? Episteme viene de conocimiento. Y él decía justamente el valor de la democracia no era solo moral o ético, sino de que te acercaba a las mejores decisiones porque era la forma de tener el mejor conocimiento posible de las decisiones. Si vos en el Parlamento tenés todas las visiones representadas, el lugar, el poder más democrático del país, porque están los diferentes partidos, las diferentes provincias, diferente pluralidad de intereses, bueno, es más probable que vos tengas más información y con más información tomás mejores decisiones. ¿Qué pasaba en la pandemia? ¿O qué pasa en los autoritarismos? Tomás decisiones entre grupitos cerrados, con menos visiones, menos información. Y al tener menos información, tomás decisiones de manera más ineficiente. El problema cultural de la Argentina es que asociamos autoritarismo a eficiencia. Y la ciencia muestra que no es así. Se da mejor, es lo que dicen los libros, no lo digo yo. El autoritarismo no es lo más eficiente. Las grandes empresas tienen mecanismos de autocorrección, los países más avanzados tienen mecanismos de autocorrección. Eh, lo pongo en otros términos, la dictadura de Malvinas, la dictadura pierde la guerra de Malvinas y ahí cae la dictadura, porque la gente de alguna manera vio que estos milicos, que lo único que tenían que hacer es ganar una guerra, que son milicos, son ineficientes, son unos perdedores. Entonces es como que el problema de las dictaduras es, en el fondo, ni siquiera lo lleva a un terreno moral o ético, es que son ineficientes. Pero bueno, la gente no lo ve así. Bueno, así estamos como estamos. Eh, es lo que yo creo. De hecho, hay una frase de bien republicana para mí, es la frase que es de Cicerón, que Cicerón dice en un momento, no hay utilidad contraria a la moralidad. Es decir, después se las paso, pero dice, no hay nada que sea útil y no sea moral, sino que es útil porque es moral. Es decir, esta visión republicana te une la utilidad y la moralidad, ¿entendés? Cuando vos estudiás la ética o la moral, en el fondo es una forma de integralidad. Vos tenés que tomar decisiones éticas porque a largo plazo son las más útiles. Que era un poco la idea de los negocios, de los contratos, antiguamente que nuestros abuelos decían, no firmo un contrato porque mi palabra vale, no era simplemente ser ético porque hay que ser sacrificial, ¿viste? Hay que sacrificarse, no, era porque es lo que te da una mejor vida a largo plazo. ¿Qué sé yo?
por eso hoy estos autores, porque ellos lo plantean desde otro lado, lo plantean, a mí me contrata una empresa, la empresa quiere tomar decisiones correctas. Yo muestro lo que me muestran el método científico. Entonces, el libro es mucho más largo. Yo ahí puse un par de frases, pero te muestra con ejemplos claros cómo hay tipos que son súper analistas, que no son el líder autoritario que nosotros vemos, que son tipos que tienen una mente contradictoria, complicada, que... nada, se los recomiendo para que lo vean. Bueno, miren que si no le preguntan a Joaquín, Joaquín empieza a hablar, 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 y si no lo frenan, Sí, sí. no, toma agua, Joaquín. Apro- No sé, aprovechen porque... alguna pregunta, alguna consulta, alguna reflexión quizás también que tenga alguno ganas de hacer, que todo Sí, bienvenido. perdón, yo tengo Después, una pregunta para Joaquín, va dos en realidad. Una que está basada más en lo teórico, lo que él decía de los basamentos de la Constitución Nacional. Eh, a mí cuando hablaba de la influencia francesa y la influencia estadounidense, en un momento me transmitió la idea, yo por lo entendí sí, ¿no? De que había una suerte de contradicción, ¿no? En cuanto a eh, cuánto poder se le da al presidente. ¿Puede ser, Joaquín, o te entendí mal? Sí, sí, a ver, la fuente de nuestra constitución No te estamos escuchando, histórica... ¿se Joaquín, pero colgó? yo no te estoy escuchando yo. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? O se me está yendo señal, puede ser. Hola, ¿Hola? hola. No, ahí se me congeló Ah, Joaquín. creo que mi internet está medio complicado. ¿Me escuchan ahí? No, me parece que quizás a mí me saltó el cartelito que mi internet está medio inestable. Ahí yo te escucho bien ya, Joaquín. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Ahí estoy, Bueno, perfecto. no, lo que les decía es que nuestra constitución histórica indudablemente tiene como fuente la constitución de Estados Unidos, esta idea de James Madison. Ahora, la constitución de Estados Unidos no prevé los DNU. Acá hay un error clave que lo dijo López Murphy, que dijo que el presidente de Estados Unidos tiene las executive orders. El executive order no es un DNU, es un decreto ejecutivo, nada, o sea, un error claro ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando nuestros constituyentes copian el modelo de Estados Unidos, le dan mucho más poder al presidente argentino. Y eso es como el pecado original de nuestra constitución. Para que te das un ejemplo concreto, en Estados Unidos el presidente, para nombrar a sus ministros, requiere acuerdo del Senado, no puede dictar decretos de necesidad de urgencia. Los estados provinciales son muy fuertes, no tiene, por ejemplo, la posibilidad de intervención federal como la conocemos nosotros, tiene que ser a pedido de un estado. El poder presidencial del presidente de Estados Unidos es paradójicamente mucho menor en términos constitucionales que el del presidente argentino. Ahora, también esto es interesante. Fíjense cómo a veces esto como la cocina, como MasterChef, menos es más. Fíjense en cómo se cree que por darle más facultad al presidente se lo hace más poderoso. Y todos nuestros presidentes terminan quemados. La mayoría, aún con todos los... Miren a Alberto Fernández. A veces le das mucho poder, le das mucho... le das DNU, facultades de intervención, y terminan con imagen negativa tremenda. Y yo creo que a Milei le va a pasar lo mismo. Y eso porque a veces menos es más. Darle poderes limitados al presidente también es una forma de protegerlo contra su propia ambición, protegerlo contra el uso del poder desmedido. Y acá en Argentina los presidentes suelen ser víctimas de su propio poder desmedido, en mi opinión. Y lo que yo decía de Francia es que o los sistemas parlamentarios europeos. En Europa es mucho más común el sistema parlamentario por una cuestión histórica. Cuando los constituyentes del 94 incluyen a los DNU en la Constitución Nacional, bueno, se toma una figura del parlamentarismo y se la mete en un diseño presidencial y ahí Claro. se produce el desfasaje. Porque nosotros teníamos el modelo norteamericano. Entonces, si vos querés poner un instituto de características parlamentarias en un presidencialismo, igual tenés un problema, porque acá Claro, quisiste, el Congreso no puede hacer una moción de censura del gabinete, ¿entendés? quisiste meter un cubo en un triángulo, claro, básicamente. Exactamente. Ese es Claro, el claro. gran problema. Perfecto. No, Y pero la vos segunda, decías perdón, recién, Joaquín, perdón, una breve, perdón. En tema de intervención federal.
Viste que Sí. se dice, ¿no? Desde que sería importante hacer una intervención federal en Formosa. ¿Cuán posible es y qué reglas tiene la intervención federal? Porque no creo que sea algo así que se pueda decir así como así. No, la intervención federal tiene dos motivos, dos razones, que es que se tiene que cumplir, las provincias tienen que cumplir la forma republicana de gobierno y dar sus servicios de educación, etcétera. Entonces, la forma republicana de gobierno, bueno, es bastante política. También se puede intervenir si hay un ataque exterior o un ataque de otra provincia. El caso de Formosa, bueno, a ver, vos podés intervenir el Poder Ejecutivo, podés intervenir el Poder Judicial, el Poder Legislativo, podés intervenir los tres poderes, pero la intervención federal la tiene que votar el Congreso Nacional. Solamente en caso de ataque exterior, creo que es, el presidente puede decretarla, pero con inmediata autorización del Congreso. Esta diferencia es porque justamente en ataque exterior la razón es mucho más evidente, es decir, hay un ataque que se está viendo ahí. En cambio, cuando es una cuestión de que se está violando la forma republicana de gobierno, bueno, ahí puede haber todo un interés político de que en verdad yo digo que está violando la forma republicana de gobierno, pero en verdad lo intervengo porque es opositor. Acá Sarmiento, justamente, Domingo Faustino Sarmiento, cuando se debatió esto, creo que en la Constituyente del 53 o del 60, tiene un párrafo que Sarmiento mismo dice, ojo, porque este instituto de emergencia de la intervención federal conlleva un peligro que es que eh, el presidente puede ser espiritualmente o políticamente contrario al gobernador de la provincia y utiliza esta herramienta de la intervención federal justamente para sacar gobiernos que le son opositores. Y no es la idea de la intervención federal. Entonces, en mi opinión, sí, en Formosa hay un problema con el sistema republicano de gobierno, no hay independencia de poderes. Hay un fallo de la Corte que seguramente la Corte se exprese. Por el tema de la reelección indefinida. Se puede declarar la inconstitucionalidad de la Constitución provincial porque viola el artículo 5 de la Constitución Nacional. Toda Constitución provincial tiene que enmarcarse dentro del sistema republicano de gobierno. Me parece que el tema de Formosa va a llegar más por un fallo de la Corte que por una intervención federal, porque aparte habría que ver si se consiguen los votos para una intervención federal. Bueno, no sé si alguien Gracias, tiene Joaquín. alguna. Sí, perdón. Gracias a Joaquín por la consulta. No, está bien. Si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta más, si no, para ir cerrando, nada, y para cerrar también de alguna manera nuestro año con estos conversatorios que hicimos con Joaquín este año, agradecerle a Joaquín puntualmente que este año estuvimos primero a principios de año hablando sobre Alemania y algunas cuestiones que vinculábamos lo que pasaba, haciendo paralelismo entre la situación en Alemania de un momento y algunas cuestiones que tenían en la Alemania y que podíamos ver reflejada acá. Y este año comprometido Joaquín también para el 2026 a otras charlas con nosotros, ¿vale? ¿Cómo no? Ahí estaré. La idea, bueno, subir este conversatorio, poder tenerlo después en un link para que podamos todos volver a volver a escuchar los conceptos de Joaquín. Así que nada, volver a agradecerles a todos y por sumarse, sobre todo un 28 de noviembre, 10 locos hablando de DNU y de República en Argentina de hoy, como que es medio como raro, pero bueno, acá estamos, chicos. Gracias a todos de vuelta, ¿eh? Gracias a vos, Bueno, Diego. gracias por la atención y el tiempo. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau, gracias. Chao, chao.